Yo quisiera pedirle, hermano Alberto, ¿quiere por favor traer la cesta de las ofrendas? Es que acaba de llegar aquí una persona y me ha dicho, llegué tarde, no pude ofrendar. Qué hermosa. Muchas gracias. ¿Cuántos más llegaron tarde? Gloria a Dios. Estamos contentos de verles hoy aquí. Sean todos muy bienvenidos. Espero realmente que en esta mañana nuestro corazón sea abierto a la palabra de Dios, que la palabra de Dios haya cabida en nuestros corazones y que podamos entonces recibir la bendición que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Amén. ¿Están dispuestos? Amén. Pues gloria al Señor. Estamos estudiando un libro, uno de los libros de la Biblia en el Nuevo Testamento, el libro de Santiago. Y vamos a ver hoy el capítulo 5 en adelante. Vamos a ver del versículo 7 hasta el 13, perdón, hasta el 12. Santiago, es el último capítulo del libro de Santiago y amén. Capítulo 5, versículo 7 en adelante del libro de Santiago nos corresponde hoy en este tiempo hermoso de estudio de la epístola del apóstol Santiago. Una epístola que nos ha hablado de muchas cosas y que hoy toma un tema muy importante y es la necesidad de la paciencia. Amén. ¿Cuánto le falta paciencia? Levante la mano. Bienvenidos al club. Amén. Dice así la palabra del Señor, versículo 7. Por tanto, hermanos, ¿están leyendo? Tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en tentación. No, en condenación, dice aquí. Qué bueno que yo lo hice para que ver si estaban pendientes. Gloria a Dios. Su palabra preciosa nos insta hoy a tener paciencia. Y es una gran necesidad, no solamente en lo cotidiano, sino una paciencia que tiene que llegar hasta el momento en que el Señor venga. Si ustedes recuerdan el tema anterior, el tema anterior donde comienza el capítulo 5, eran los ricos opresores. Y debido a la persecución y la injusticia que ejercían los ricos sobre los pobres de ese tiempo, Santiago los anima a tener paciencia hasta la venida del Señor. ¿Quién sabe la fecha de la venida del Señor? Bien, estos hombres y mujeres a los que Santiago se dirigió en ese tiempo murieron esperando la venida del Señor.
Entonces, esto es más que una invitación a tener paciencia. Es un consejo que no tiene límites de tiempo. Amén. Porque nadie sabe cuándo Él viene. Hasta cuando Él venga debemos tener esa paciencia. Entonces, no es un consejo para una temporadita en nuestra vida de buen comportamiento cristiano, sino algo que todo cristiano debe tener. Dije bien, debe tener. Y no importa, hermanos amados, si el Señor se tarda 100 años o más, y si morimos antes de que Él venga. Lo que es prioridad para nosotros en este día es que cuando estemos ante su presencia, la paciencia en nuestra vida sea uno de los atributos que podamos mostrarle a Dios, o uno de los frutos que podamos mostrarle a Dios. Amén. Que la paciencia no falte, que la paciencia sea encontrada en nuestra vida cuando el Señor nos mire y pueda ver eso, pueda encontrar esa paciencia y ver el resultado de esa paciencia en nuestra vida, que no es otro que morar bajo la presencia del Espíritu Santo de Dios. Porque el fruto de la paciencia, o la paciencia, es parte del fruto de vivir en la presencia de Dios. Eso demostrará que somos criaturas nuevas, que somos nacidos de nuevo por causa de aquel que nos amó. Que hemos entendido que aquel que nos amó lo hizo de tal manera, tan perfecta, que aunque nosotros éramos escoria espiritual, que aunque vivíamos en tinieblas, Él nos sacó a su luz admirable. Que aunque vivíamos en un mundo de total pecado, Él perdonó ese pecado para que en su nombre hoy nosotros representemos la santidad, la grandeza, la gloria y la conducta correcta de Cristo. Amén. Por eso no es solamente por un tiempo que debemos ser pacientes. ¿Saben, hermanos? Algunos dicen, yo no le pido paciencia a Dios porque me va a mandar pruebas. Eso es un pensamiento muy generalizado en el pueblo cristiano. ¿Sí o no? ¿Cuántos han incluso dicho eso? Bueno, y si no le han pedido pruebas y no le han pedido paciencia al Señor, pero igual no les han llegado las pruebas, entonces eso no tiene ninguna realidad ni trasfondo bíblico. La cuestión es que el fruto de la prueba es paciencia, pero no necesariamente la prueba es algo que nosotros, la paciencia es algo que nosotros vamos a pedir, inmediatamente nos llegan pruebas. No, yo no creo eso. Yo no creo que Dios esté jugando con nosotros, hermano. Más bien la impaciencia sí trae problemas a nuestra vida. ¿Sí o no? Amén. Yo les voy a contar un caso no muy lejano. Hace muy pocos días. Nosotros toda la iglesia corrimos un gran riesgo por la impaciencia. Pues por la impaciencia estábamos sirviendo el domingo pasado los chorizos casi crudos. ¿Se acuerdan de eso? Eso sí que, y eso es un peligro, ¿sabe? Un chorizo crudo puede hacer bastante daño por la impaciencia. Estábamos dispuestos a comer y que venga la comida rápido, qué bueno. Pero la verdad es que la impaciencia nunca será buen amigo, ningún buen compañero, ningún buen consejero. Con la impaciencia, cada día, por impacientes, muchos hoy están perdiendo la vida en las calles. Es increíble. Hace unos días vi a un motociclista, porque pasó por ahí, me acordé de mis viejos tiempos, pero no lo vuelvo a hacer. Así que la pregunta es lo siguiente. ¿Cuánta falta de paciencia tiene usted? Ya cuando estábamos en la quinta alabanza, ya estaban algunos diciendo, no va a comenzar nunca, no. Hay que tener paciencia, hermano. La segunda parte de este versículo dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. La palabra mirad nos da la idea de observar con el ánimo de aprender. En este contexto, aprender del labrador, no para que nos vayamos otra vez a sembrar yucas o papas, no, aunque no es malo, pero sí aprender algo para que lo apliquemos a nuestra vida espiritual. Aprender de la paciencia. Ningún
labrador estaría sacando la semilla cada semana para ver qué pasa, o diciéndole, oye, ¿por qué tú no naces? Nadie haría eso, ¿cierto? Sin embargo, nosotros a veces nos dejamos llevar por la impaciencia y queremos las cosas así muy rápido. ¿Cuántos son de ese club? No levante la mano. Ah, sí, hay algunos que están levantando. Qué valientes, les felicito. Mira, hermanos, si una persona es impaciente, es mejor que no sea un labrador. Ningún cultivo aparecerá de la noche a la mañana, con excepción de la mala hierba. Esa aparece cuando menos se espera, ¿cierto? Hasta en eso el Señor nos enseña, que las cosas malas brotan así. Y nosotros podemos haber llevado una semana de mucha bendición, después de salir de la iglesia, estar contento, voy a aplicar la palabra, uno se descuida un poquitico y ya está diciendo cosas que no debería decir. Porque brotan así las cosas malas. Y así es la mala hierba. Pero ningún campesino tampoco tiene control sobre el tiempo. Demasiada lluvia puede causar que la cosecha se pudra, y demasiado calor o demasiado sol puede causar que la cosecha se queme. Una helada temprana puede destruir el cultivo. ¿Se dan cuenta cuán paciente tiene que ser el labrador con el tiempo? Ahora, si el Señor nos está haciendo esta analogía o nos está llevando a pensar en el labrador como ejemplo de nuestras propias vidas, creo que la paciencia es algo que debemos tener hoy muy en cuenta. ¿Por qué? Porque el labrador también tiene que ser paciente con la semilla y el cultivo, ya que toma tiempo para que las plantas crezcan. Como dicen nuestros hermanos, mexicanos, ¿cómo dicen los hermanos mexicanos? Hay que echarle ganas. No es que uno siembra la semilla y ya, así de sencillo, brota la pequeña matita y ya las cosas están listas. ¿Está listo así? No, hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando con el cultivo. Entonces, piensen en esto, miren, los labradores judíos araban y sembraban en los meses de otoño. Y esperaban la lluvia temprana. Esa lluvia temprana, ablandaba el suelo. La lluvia tardía llegaría a comienzos de la primavera, entre febrero y marzo, y ella llegaba para madurar la cosecha. El labrador tenía que esperar muchas semanas para que la semilla produjera fruto. Pero ¿por qué estaban tan dispuestos a esperar tanto? ¿Saben por qué? Porque el fruto es precioso. Y nosotros debemos esperar con paciencia en nuestras vidas, porque el fruto es maravilloso, porque el fruto es grandioso, porque el fruto es sublime, porque el fruto es algo que debemos esperar usted y yo como cristianos. El fruto de nuestra espera espiritual se llama Jesucristo, y a Él debemos esperar, ansiando con todo nuestro corazón, teniéndolo muy claro en nuestra mente, que un día estaremos en su presencia, que un día Él vendrá por su iglesia. Y si estamos con vida, gloria a Dios. Pero si hemos muerto, también gloria a Dios. Porque lo más importante no es este tiempo. Lo más importante y lo más grande será el tiempo por venir. Porque la gloria postrera será mayor que la primera. Amén. Dice la palabra del Señor que vale la pena esperar por la cosecha, porque Gálatas 6:9 nos dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Santiago presentó al creyente como un labrador espiritual que busca una cosecha espiritual. Dice el versículo 8: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Nuestro corazón es el suelo y la semilla es la palabra de Dios, decía Jesús en Lucas 8:11. Amén. Existen, escuche bien esto, estaciones para la vida espiritual, así como las hay para el suelo. Existen estaciones en la vida espiritual, de igual manera que hay estaciones para el suelo.
Hay momentos, hermanos amados, en que nuestro corazón se hace frío o invernal y el Señor tiene que ararlo. Hay veces que nuestra vida no es un camino de rosas. Tampoco es que ser cristiano nos garantiza que vamos a vivir todos los días felices. Aunque algunos predican eso, pero eso no es verdad. Si eso fuera verdad, entonces ¿por qué murieron los apóstoles, los profetas? De lo que estaremos hablando un poco más adelante. Entonces, ¿cuál estación estás pasando en tu vida? ¿Está tu corazón frío? ¿Es invernal? ¿Apenas está pintando el otoño? ¿O realmente sientes que ya hay sembrada una semilla en tu corazón? Que esa palabra implantada está teniendo en tu corazón un crecimiento. Que está brotando algo en tu corazón debido a que has recibido con humildad la semilla, la palabra implantada. Si estás recibiendo la palabra con humildad, seguramente, mi amado hermano, que habrá un fruto. Amén. Por eso entonces debemos recibir la palabra con humildad, esa palabra implantada, como nos hablaba el apóstol Santiago en el capítulo 3, que ya leímos. Él envía el sol, Dios envía el sol y la lluvia en su bondad para regar y alimentar las semillas plantadas. Por eso debemos ser pacientes para esperar la cosecha. Así que aquí está el secreto de la perseverancia. Amén. Mire, este es el secreto de la perseverancia. Cuando las cosas se ponen difíciles, piensen esto: Dios está produciendo una cosecha en nuestra vida. Créalo. Créalo, mi amado hermano, créalo. Él quiere que el fruto espiritual crezca. ¿Cuál es el fruto espiritual? Más el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la Escritura. Y la única manera, hermano amado, en que nosotros podamos ser tratados por Dios y alcanzar ese fruto, así no nos guste, lamentablemente tal vez pudiéramos decir, solo va a ser a través de las pruebas y las tribulaciones. Eso dice la Escritura. La Escritura no dice lo que algunos están hablando por ahí: venga a Cristo y usted tendrá casa, carro, beca y perro. No le cuentan de las pulgas que traen los perros, porque el perro tiene que ser fino. Entonces, no es esa la verdad del Evangelio, mi amado hermano. La verdad del Evangelio es que es necesaria la tribulación, que son necesarias las pruebas para ser maduros, para ser cristianos maduros, genuinos, no cristianos espagueti que con una agua tibia se doblan. No cristianos chocolate que con un poquito de calor se derriten, no. El Señor nos ha llamado a ser hombres y mujeres con un carácter firme, decidido, para que cuando vengan las circunstancias negativas, nosotros nos podamos parar muy firmes y decir: yo sé en quién he creído. Amén. Entonces, hermanos amados, en vez de impacientarnos con Dios y con nosotros mismos, debemos ceder ante el Señor y permitir que el fruto crezca. Somos labradores espirituales que buscan una cosecha espiritual. Amén. Solo se puede gozar de esta clase de cosecha si el corazón está firmado, hermanos. Si el corazón está decidido, si está resuelto, si ese corazón se ha determinado, si ese corazón está determinado a pesar de que todo y todos te digan que no estás bien. Amén. Así le digan, ¿a cuántos de ustedes le dicen, incluso familiares, usted que sigue yendo a esa iglesia? ¿Para qué pierde el tiempo? ¿Por qué más bien el domingo no nos juntamos a hacernos una comida? ¿Por qué el domingo no hacemos esto, no hacemos lo otro? ¿A cuántos les están tentando con eso? No levanten la mano. Pero es una verdad. Ahora llega el tiempo bonito y todo el mundo dice: ¡ah, qué bueno! Lo esperamos ya muchos meses. Ahora tenemos la oportunidad de hacer lo que no hicimos en el invierno. Pero a pesar de todo eso, hermano, nuestra firmeza tiene que estar ahí manifiesta.
un momento, yo tengo un tiempo con Dios. Yo tengo una relación con Dios. Yo tengo una vida con Dios. Y no hay sol que me la cambie. Amén. No hay chorizo, ni carne frita, ni carne asada que me cambie mi amor por Cristo. No importa si afuera están haciendo 50 grados, pues mejor me quedo aquí adentro que está más fresquito. Amén. Debemos esperar pacientemente. La paciencia es una gran necesidad. Y hablando de paciencia, voy comenzando a predicar. Me quedan solamente 3 horas de predicación. Ahí voy a probar hoy su paciencia. Mire, aquí hay un ejemplo de Pablo. Me gusta mucho este ejemplo. Nosotros ya estudiamos la primera carta a los tesalonicenses. Y me gusta cómo él trabajaba para afirmar a los hermanos. Y estar afirmado es realmente demostrar con una actitud el convencimiento, la seguridad que yo tengo de algo. Escuche esto, como Pablo afirmaba a los hermanos en Tesalónica. Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículos 10 al 13. Quiero decirles que Pablo antes había enviado a Timoteo para afirmar a los nuevos convertidos de la fe. Pablo había estado solamente, escuche esto, 3 domingos con ellos o 3 fines de semana con ellos en la sinagoga. Y los sacaron corriendo de Tesalónica porque no querían que fuera a predicar el evangelio. Y él tuvo que irse, se fue a Éfeso y luego envió entonces a Timoteo. Pero luego él no se quedó contento con eso, sino que Pablo también oró para que ellos fuesen afirmados. Capítulo 3, versículos 10 al 13, dice que Pablo dice que él hacía esto, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Había una preocupación genuina. Y yo creo que aquí nosotros debemos comenzar a pensar así. Debe haber una preocupación genuina por la necesidad de nuestro hermano. ¿Sabe por qué? Es triste pensar en esto, que nosotros digamos que somos hermanos en Cristo, pero ni siquiera nadie se preocupe de llamar al que no ha venido. No por perseguirlo, no por molestarlo y mucho menos por chismosear. Todavía peor por murmurar, porque murmurar es pecado. Sino por una preocupación genuina de lo que está pasando con nuestro hermano, por orar, por quebrantarnos, incluso por sus necesidades. Entonces, mire lo que dice también el apóstol Pablo, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean que afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos, para que sean irreprensibles. La oración, mi hermano, el ministerio de la palabra de Dios y la oración son importantes para afirmar el corazón. El corazón que no está firme no puede producir fruto. Recuerde que el labrador no se queda sin hacer nada. Se mantiene trabajando mientras cuida la cosecha. El otro gran motivo por el cual debemos ser pacientes es el siguiente. El otro gran motivo por el cual debemos ser pacientes o estar pacientes es porque la venida del Señor se acerca. Este debe ser el motivo, razón y el porqué de nuestra paciencia. Él vendrá. Eso dice el versículo 9. Porque Él vendrá. Amén. Santiago no le dijo a los creyentes que estaban sufriendo ese tiempo que se pusieran vestidos blancos, que de pronto se fueran a una montaña y ahí solamente esperando la venida del Señor. No les dijo paren de sufrir. En lugar de eso les decía continúen trabajando. Mire lo que la palabra del Señor nos dice. El mismo Jesús decía en Lucas 12:43. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Así como.
trabajando pacientemente con un corazón dispuesto para Dios, pero no solamente quedarse en estar dispuesto. Ya lo he dicho en otras oportunidades. No es que yo estoy dispuesto y eso es suficiente. Algunos llevan dispuestos 20 años y todavía no trabajan para nada en la obra del Señor. Es cuestión de no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Hacedores de la obra de Dios. Solamente uno quiere trabajar aquí. Hacedores. Eso significa que no me voy a quedar con todo lo que Dios me da guardado. ¿Para qué? Para ir a contarle al Señor que yo era muy bueno escuchando. Y no es que esté diciendo que las obras son el requisito para ser salvo. Definitivamente no. Las obras solamente demostrarán que yo soy un hijo de Dios. Son consecuencia de lo que ya pasó dentro. Se tiene que manifestar afuera. Amén. Tampoco el labrador se mete en pleitos con sus vecinos. Una de las características comunes en los campesinos es su deseo de ayudarse unos a otros. Nadie que trabaja en el campo tiene el tiempo o la energía para discutir con los demás. Santiago sabía esto cuando dijo: hermanos, versículo 9, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. El ser impaciente con Dios frecuentemente conduce a la impaciencia hacia el pueblo de Dios. Pero debemos evitar ese pecado, mis amados. Debemos evitar la impaciencia. ¿Aló? Lamentablemente, hermanos, nos olvidamos de este consejo de Dios y nos dejamos llevar por el enemigo, y cuando las cosas no nos salen bien, nos desquitamos con todos. Con los hijos, la esposa, el esposo y hasta el perro y el gato nos tienen miedo en la casa. Porque uno está impaciente, porque no le salió esto aquí, porque no, las cosas no van como yo quiero. Entonces llego enojado a la casa, y cuando mi mujer me saluda, mejor se va y se mete por allá. Los hijos dicen: wow, llegó mi papá. El perro, en lugar de batir la cola, sale aullando. No, hermanos. ¿Por qué? Porque dejamos que la impaciencia domine nuestro ser. Yo hace años, les voy a contar una corta anécdota. Hace años, cuando todavía jugaba fútbol, recuerdo una vez teníamos un partido como a las 8:30 de la noche, y un amigo me dijo: ojalá que tengo que ir rápido para la casa. Yo no presté mucha atención a eso, y resulta que se fue la luz y no podíamos comenzar el partido. Bueno, habíamos comenzado y se fue la luz, y se atrasó más de media hora, y bueno, en fin. Cuando terminamos el partido, mi amigo me decía: se me hizo tarde. Me dijo: hoy sí me toca llevar 1 kilo de carne para la casa, para la fiera. Y yo pensé que tenía una mascota. Y yo le dije: pero a esta hora ya era tarde, ¿a dónde vas a comprar carne? Y dice: es que no llego, hermano, la fiera me come. Y yo le dije, me dijo: no, la fiera es mi esposa. Y yo le dije: ¿y para qué quiere el kilo de carne? Y me dijo: es que yo entro, abro la puerta, tiro la carne para la sala y me voy corriendo y me meto debajo de la cama. Es la única manera que ella se calma. Dice que su esposa era algo terrible, porque ella, si él llegaba tarde un poco, ya estaba enojada. Pero a veces somos los hombres los que somos así. Qué terrible cuando pensamos que las cosas tienen que ser así. Poca flexibilidad. Qué terrible cuando somos más sargento que esposo. O qué terrible cuando cuando las mujeres son más Hitler que esposas. Yo no le estoy hablando aquí a nadie en particular, ¿eh? En Colombia decimos: el que le caiga el guante, que se lo chante. Versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor.
Aquí Santiago hace referencia una vez más al Sermón del Monte. En la epístola de Santiago usted encontrará siempre en cada capítulo, en muchos en sus párrafos, en sus pasajes, que él hace referencia al Sermón del Monte. Y en el Sermón del Monte Jesús también habló de los profetas como un ejemplo de victoria sobre la persecución. Miren lo que dice Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12. Decía ese mismo Señor Jesús, dijo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Qué ayuda, qué provecho podemos recibir de este ejemplo? En primer lugar, los profetas estaban dentro de la voluntad de Dios. ¿Cuántos saben eso? Sin embargo, tuvieron que sufrir. ¿Y cómo es eso? Yo soy cristiano, a mí no me tiene que ir mal, dicen algunos. ¿Cómo es eso que yo soy cristiano? Yo voy a la iglesia, yo voy a los servicios hasta de oración, yo le ayudo a los hermanos y hasta diezmo. ¿Cómo puede ser posible que a mí me pasen cosas malas? Señor, ¿no te estás equivocando? Algunos le protestan a Dios: es que yo tengo derecho, tú sabes que yo soy fiel. Pero realmente el único fiel se llama Jesucristo. Realmente el único que es fiel es el Señor del cielo. Y lo demostró entregando a su propio Hijo en propiciación, en pago por usted y por mí. Él sí que es fiel. Él prometió una salvación y la ha traído. Él prometió una salvación y hoy nosotros la llevamos. No es mentira el evangelio. Las palabras de Dios, lo que Él ha dicho se ha de cumplir. Pero los hombres a veces tratamos por la impaciencia de querer manejar las cosas que Dios tiene que manejar. Entonces los profetas, aunque vivían en la voluntad de Dios, tuvieron que sufrir. Predicaban en el nombre del Señor, y aún así fueron perseguidos. Y fíjese, hay una cosa interesante. A veces hay personas que están siendo fieles en la iglesia, y Satanás le dice al creyente fiel que su sufrimiento es el resultado de un pecado o la infidelidad a Dios. ¿Sabe qué es lo peor de todo esto? No es que el diablo diga mentiras. Lo más malo es que nosotros se las creamos. ¿Sí o no? Ok. Más bien el sufrimiento del siervo fiel podría ser el resultado de su fidelidad. Mire lo que dice, por favor, acompáñenme a 2 de Timoteo 3:12. Dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, en Cristo Jesús, padecerán ¿qué? Persecución. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea que no es un caminito de rosas siempre. Hermanos amados, nunca debemos pensar que la obediencia produce comodidad y placer de forma automática. Amén. Le voy a repetir, nunca debemos pensar que la obediencia a la palabra de Dios produce de forma automática comodidad y placer y que todo nos vaya bien. Porque el más grande ejemplo de obediencia nos lo dio Cristo mismo. Y Él tuvo que sufrir la cruz. Su obediencia lo llevó a la cruz. Entonces, si nosotros somos obedientes, ¿por qué anhelaríamos algo mejor que Cristo? ¿Lo merecemos? Ok. ¿Sabe una cosa, hermanos? Quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué los que hablan en el nombre del Señor frecuentemente tienen que pasar por pruebas difíciles? ¿Sabe para qué? Para que su vida confirme, corrobore, atestigue de su mensaje. Si uno está predicando fielmente y tiene dificultades y tiene que pasar esas difíciles pruebas, pues gloria a Dios, eso confirmará lo que hemos dicho. Imagínense esos cristianos que a veces se van con mucha emoción a predicar y es que no sé qué, y cuando le llega la prueba,
o se comportan de una manera totalmente anticristiana. ¿Qué ejemplo, qué testimonio, cómo corroborar, cómo atestiguar de Cristo de esa manera? Más bien, hermanos, el impacto de una vida fiel y piadosa tiene mucho poder. Necesitamos recordarnos que nuestra paciencia en tiempos de sufrimiento es un testimonio para los que nos rodean. Amén. Este ejemplo que Santiago tomó aquí de los profetas del Antiguo Testamento debe animarnos a pasar más tiempo con la Biblia, conociendo a estos héroes de la fe, estos testimonios de estos hombres. Miren lo que la palabra nos insta incluso a recordar las cosas que están escritas para nuestro beneficio. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y mira la segunda parte, a fin, o sea, ¿por qué motivo? A fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Amado hermano, si conocemos más de la historia de los hombres que dieron su vida por Cristo, que dieron su vida por el Señor, que atestiguaron del Señor, que profetizaron del Señor y estudiamos sus vidas, yo les aseguro, hermanos, que eso nos aumentará nuestra esperanza, nos fortalecerá para caminar día a día confiando en el Padre de las luces. Amén. Mientras mejor conocemos la Biblia, más Dios puede animarnos durante las experiencias difíciles de la vida. Lo importante es que como el labrador debemos continuar trabajando y como los profetas continuar testificando, no importa cuán adversas sean las circunstancias. Amén. Santiago 5:11, del que estamos leyendo, comienza diciendo, como bien sabéis, tenemos, voy a leer la versión nueva versión internacional que dice, como sabéis, tenemos por felices a los que perseveraron. ¿Cómo dice en Reina Valera del 60? Ok. Bienaventurado o feliz es la misma palabra, o digno de ser felicitado. ¿Cierto? Pero amados hermanos, escuche bien esto. Santiago 5:11 acabo de leer. Escuche bien esto. Los que perseveraron son bienaventurados, pero ellos no pudieron ser bienaventurados a menos que hubiera habido un problema por el cual perseverar. Amén. No puede haber victorias sin batallas. No puede haber gozo en tu vida sin conocer al dador de gozo. No puede haber, hermanos, no puede haber montañas sin valles. No puede haber luz sin oscuridad. Entonces no puede haber bendición en nuestra vida si realmente somos dominados por la impaciencia, si no esperamos a que la bendición venga. Déjeme decirle que a veces creemos que porque nosotros decimos algo, porque creemos en algo, incluso algunos toman una palabra de la Biblia y dicen, ya, el Señor me lo dijo y yo sé que me lo va a dar. Sí, pero ¿cuándo? A veces eso no llega. A veces algunos se quedan esperando a que venga una persona de otro país o que quieren conocer a alguien. Algunos se quedan esperando que lo llamen de la empresa en la que quiere trabajar y están orando por eso. Y no llega la persona o no le dan ese trabajo. ¿Significa eso que Dios es infiel? No, definitivamente no. Entonces, hermanos, no podemos tener bendición a menos de que conozcamos al dador de la bendición. Si queremos bendición, tenemos que saber quién es el que la da. Y para saber quién la da, usted solamente lo encontrará. Su historia, su persona, su amor, su misericordia, todo su carácter, todos sus atributos, usted los encontrará solamente escudriñando la palabra de Dios. Amén. Debemos entonces estar preparados para llevar la carga y pelear la batalla.
Una pregunta aquí. ¿Qué creen ustedes qué significado pudieron sacar los creyentes que recibieron la carta de Santiago acerca de la historia de Job, que también nos nombra ahí? Porque habla de Job ahí o no. ¿En qué versículo? A ver si es que yo ya no me acuerdo. A ver si es que ustedes están en el 11. Ah, qué bueno que ustedes están pendientes. A mí ya se me perdieron aquí todas mis notas. Ustedes tienen que estar pendientes de lo que estoy leyendo. ¿Cierto que sí? Si no leen, están peor. Escucha esto, están peor que cuando iban a la iglesia católica. Que allá el cura comenzaba século, seculón, y usted no entendía nada, pero usted estaba contento ahí. El hombre se daba ya la media vuelta y comenzaba a hablar en latín y en no sé cuántas cosas. Y uno decía, estuvo bonita la misa. ¿Y qué habla el cura? Yo no sé, pero estuvo bonito. Amados hermanos, ¿qué significado tiene para nuestros días la historia de Job? ¿Sabe qué? No puedo alargarme con la historia de Job. Ya me gustaría, pero no puedo, por cuestiones de tiempo. Significa pues realmente que algunas de las pruebas de la vida son causadas por Satanás. Dios permite que sus hijos sean probados por Satanás, pero siempre limita ese poder. Cuando nos encontramos en medio del fuego, recordemos que Dios, mediante su mano misericordiosa, Él va a medir cuánto grado de calor nosotros alcanzamos. ¿Saben qué es un termostato? Es un aparatito que ayuda para regular el calor, ¿cierto? Pues el termostato de Dios nunca falla, hermano. Él no deja que se pase el calor que nosotros podemos aguantar. Me encantan las palabras de Job en Job 23:10. Él dice, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Oh, qué fantástico, hermanos, cuando entendemos que a veces las pruebas, escuche esto, que a veces las pruebas vienen de parte de Dios. ¿Cómo Dios me va a probar a mí? Pues sí, a ti, cabezón, para hacerte madurar. Eso es lo que Dios quiere. Dios permite las pruebas en nuestra vida para que maduremos. Satanás quiere, hermanos, entonces que nosotros nos impacientemos con Dios, ya que un creyente impaciente es un arma poderosa en las manos del diablo. ¿Ustedes se imaginan que alguien impaciente esté en una iglesia y cada vez esté metiendo su cizaña? Pues está siendo usado por el diablo para decir, no, yo no he visto el milagro que esperaba, aquí no está Dios. Algunos dicen eso. No, tal cosa pasó, es que aquí no hay amor, es que aquí, allá. Ese es el grave problema, hermano, que tenemos cuando nosotros no tenemos fijo nuestro corazón. No hay firmeza de lo que hemos creído. Si hemos creído en Dios, es una cosa, pero si le hemos creído a Dios, es otra cosa. Una cosa es creer en Dios y otra cosa creerle a Dios. Amén. La impaciencia entonces es un gravísimo problema, hermanos. Si la impaciencia a usted, hermano amado, está causándole problemas, entréguela hoy. Yo le insto a eso. Tal vez quiere cambiar usted mismo a otra persona, o está esperando algo de parte de Dios. Yo le pido que también vea los hombres de Dios. Escuche esto, los hombres de Dios también se equivocan. Y no estoy hablando de los de este tiempo, estoy hablando incluso de los del antiguo tiempo. Recordemos la impaciencia de Moisés. Por impaciente Moisés, la impaciencia de Moisés lo privó de un viaje a la tierra prometida. La impaciencia de Abraham, miren lo que hizo Abraham. Abraham, por como el Señor no le daba el hijo, vino Sarai, su mujer, y le dijo, mira Abraham, yo no puedo ya darte hijo. Ahora yo tengo ahí a Agar, esta esclava. Dame un hijo en ella. Y Abraham dijo, no. No, parece que no se hizo de rogar el hombre.
Pero la consecuencia de esto es algo terrible, hermanos. El nacimiento de Ismael era el nacimiento del enemigo más acérrimo de los judíos. Por la impaciencia de Abraham nació Ismael y hoy sigue siendo el más grande enemigo del pueblo de Israel. Las consecuencias de la impaciencia en nuestras vidas se pagan caro. Por eso hoy le insto a que cualquier impaciencia la entregue en las manos del Señor. Mire a Pedro. Ya a pesar de que Cristo le había hablado de todas maneras que él iba a ser muerto, que iba a ser enterrado, que iba a ser crucificado, que iba a morir. Pedro, impaciente, le quita la oreja a un soldado. Casi lo mata. Casi se convierte en homicida por impaciente. Qué terrible es eso. Cuando Satanás nos ataca, hermanos amados, es fácil que nos impacientemos y nos adelantemos a los planes de Dios y perdamos consecuentemente las bendiciones de Dios. Versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas ¿en qué? Cayeron otra vez, ¿no? Condenación, no tentación. Mire, la exhortación de este versículo 12 parece fuera de contexto. ¿Qué tiene que ver el juramento con el problema del sufrimiento? Pero ¿cuántos de aquí conocen esa respuesta? Yo creo que todos, porque si alguno ha sufrido, sabe la respuesta. Cuando nosotros estamos en sufrimiento, hermanos, en dificultades, es muy fácil decir cosas sin querer, aún hacerle promesas a Dios cuando se están en dificultades. No, Señor, yo no lo vuelvo a hacer. Ahí todos somos muy buenos para prometer cosas. No lo vuelvo a hacer, Dios. Y hasta la gente del mundo. El borracho que llega a su casa y al otro día se despierta enfermo. Con la resaca, como dicen por ahí. Y el hombre se va para el baño y hasta ese día no quiere saber de nada y comienza, Señor, no vuelvo a tomar. A los 8 días está otra vez borracho. Pero cuando estamos pasando por momentos difíciles, nos es fácil prometer cosas. ¿Sí o no? Pero el Señor nos insta a que no juremos ni prometamos cosas. Veamos nuevamente el caso de Job. El patriarca dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, dice la escritura, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Pero mire lo que dijo Job. Job maldijo el día en que nació, pero nunca maldijo a Dios o pronunció un juramento necio. Tampoco trató de hacerle promesas a Dios. ¿Qué te hace impacientar hoy? O le voy a hacer la pregunta de una mejor manera, que creo que la va a entender mejor. ¿Quién te hace perder la paciencia hoy? Los esposos sin codazos, por favor. No, hermano. No es su esposo, su esposa, no es su hijo, no es su tía, su abuelita, ni su jefe. No. No es alguien. Eres tú mismo, eres tú misma. Que no le has creído a Dios completamente. Que no crees que Dios te dará la lluvia temprana y tardía. Que no crees que Dios te puede dar la lluvia de su Santo Espíritu para que gobierne tu vida. Que no pones tus ojos en los de arriba. Que buscas en la tierra lo que solo puede venir del cielo. No culpes a otro. La impaciencia no es algo que a ti te pueden aplicar en inyecciones. Es algo que tú produces tú mismo, que tú manejas tú mismo, que tú haces tú misma. ¿Ni un amén? La impaciencia nace en el corazón de nosotros los cristianos cuando nos confiamos en nuestro propio razonamiento, desconociendo el consejo de Dios y su palabra.
Amén. La impaciencia tiene su fruto en nuestro corazón cuando no recibimos la palabra con humildad. Algunas cosas no nos gustan que nos digan, aunque esté en la Biblia. Cuando nosotros somos impacientes, nos atrevemos a decirle a Dios que hacemos las cosas mejor que Él. Queremos ayudarle a Dios. No, yo voy a hacer así. Aunque la palabra diga esto, yo lo voy a hacer así. Qué terrible cuando nosotros creemos que tenemos más razón que Dios. Oye, a mí me gustaría que eso les cayera al corazón. Porque realmente es un atrevimiento. Usted se imagina a Dios desde el cielo viéndolo a uno alegarle ahí. Es como si una hormiga se pusiera a gritarnos, venga, peleamos. Oiga, por favor. Hace falta que tengamos conciencia, hermanos, de que la más grande necesidad que hay en nuestra vida hoy es que llevemos el fruto de su Santo Espíritu en nuestro ser. Si no tenemos el fruto de su Santo Espíritu en nuestro ser, no solamente seremos impacientes, sino que seremos pecadores desbordados, hipócritas que venimos a la iglesia solamente para poner una cara. Pero después en todo el demás tiempo estamos viviendo una vida peor que la de la gente del mundo. Porque al menos la gente del mundo no ha hablado cosas grandes. Pero nosotros nos hemos llenado la boca diciendo cosas muy grandes de Dios. Pero no esperamos que Dios haga las cosas que Él dice, sino que queremos que las cosas se hagan conforme nosotros queremos. Cuando viene un problema, cuando viene una tribulación, ahí es donde somos probados. Yo creo que nosotros somos probados en las tribulaciones como son probados los incrédulos en un avión fallando. En un avión fallando, ninguno es ateo. Queremos a veces ayudarle a Dios, hermano. La culpa es nuestra, que permitimos que el diablo nos use, pero escuche esto, es algo triste y doloroso. A mí me parece muy triste, pensando en las familias, cuando pienso en las familias y luego veo esto, me entristece algo, que nosotros permitamos que el diablo nos use para dañar a los que nosotros decimos que amamos. Qué duro es eso. Te amo, sí, pero con nuestras actitudes dañamos a los que decimos amar. Es muy duro eso, hermanos. ¿Quieres abrir tu corazón hoy? ¿Te quieres someter a Dios hoy? ¿Quieres ser libre hoy de tu orgullo y de ese orgullo que te esclaviza? ¿Quieres ser libre de esa impaciencia que domina tu vida? Es un tiempo lindo para que hoy entregues tu corazón y tu vida a Cristo. Es un tiempo fantástico, hermoso, una gran oportunidad. Sé libre hoy de tu orgullo. Eso te esclaviza. Piensa, amado hermano, ¿cómo influye esta palabra en tu vida? Piensa, mi amado hermano, ¿cómo influye este mensaje en tu carácter? Pero sobre todo, piensa en cómo lo vas a aplicar a tu vida para no ser solamente oidor olvidadizo de lo que Dios dice. Para ser maduro en Cristo. Para que ya no andes en un tobogán espiritual. Que un día estás aquí arriba, contento, no, ese hermano o esa hermana no la cambio por ninguna, pero luego después estás abajo. ¿Por qué? Porque eres impaciente. Porque tu orgullo te domina, te tiene esclavizado. Toma el ejemplo de los hombres que han entregado su vida a Dios. Toma el ejemplo de los profetas y de los héroes de la fe de Hebreos 11, los cuales murieron crucificados, apedreados, cortados por la mitad, aserrados. Todo por una sola causa: la venida del Mesías. Debes venir a Cristo. Debes caminar con Él.
debes entregarte a Él. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Esa es una última recomendación que quiero hacerles ya para terminar. Creo que en este momento esta iglesia comienza a tomar la madurez suficiente para manejar las dificultades, incluso entre nosotros mismos, de forma madura, diciendo las cosas al hermano con amor. Creo que estamos en ese momento, creo que estamos echando bases y creo firmemente que Dios nos está llevando a crecer y a poner esas bases en personas, hombres y mujeres maduros que puedan resistir. Y resistir implica sostener el peso de otro. Así es que la iglesia puede realmente dar esa luz al mundo que el mundo necesita. Así es que la iglesia puede ser bendición para aquellos que la necesitan. ¿Y quienes la necesitan? Comienza a pensar incluso en sus propios familiares, aquellos que no conocen al Señor. Yo quiero invitarle entonces, amado hermano, que una vez más piense en cómo esta palabra puede ser aplicada en su vida y en su corazón. No salga de aquí lo mismo. No lleve esto solamente al momento de estar sentado o sentada en la iglesia. Apliquemos esta palabra. Vamos a orar juntos y pedirle al Señor que la paciencia sea fruto en nuestra vida. Vamos a orar juntos para pedirle al Señor que nosotros seamos herramientas de testimonio en sus manos para alcanzar a otros y puedan ver en nosotros aquello